El silencio es más elocuente que las palabras. Estas fueron las palabras del emperador y filósofo Marco Aurelio, un hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido, no con gritos ni amenazas, sino con la fuerza inquebrantable de su presencia silenciosa. Pero dime algo, ¿alguna vez has notado cómo ciertas personas reaccionan de manera extraña cuando te mantienes en silencio? ¿Has observado esa incomodidad en sus rostros cuando no respondes inmediatamente a sus provocaciones? ¿Esa ansiedad que los invade cuando no pueden descifrar tus pensamientos? Hay algo profundamente perturbador para la mente humana promedio en el silencio de otro ser humano. No es solo incomodidad, es miedo. Un miedo primitivo y visceral que los hace sentir expuestos, vulnerables, como si estuvieran siendo observados por un depredador invisible. Y hoy vas a descubrir por qué las personas más peligrosas, aquellas que manipulan, controlan y destruyen vidas, tiemblan ante quienes han dominado el arte del silencio. Porque el silencio no es ausencia, es poder en su forma más pura y concentrada. Prepárate para adentrarte en los territorios más oscuros de la psique humana. La mayoría de las personas, cuando sienten esa extraña incomodidad ante el silencio ajeno, inmediatamente buscan explicaciones reconfortantes. Se dicen a sí mismas, esa persona debe ser tímida o probablemente tiene problemas sociales. Los psicólogos populares, esos que abundan en redes sociales, te dirán que el silencio es síntoma de inseguridad, de baja autoestima, de trauma no resuelto. Te harán creer que quien se siente cómodo en la soledad es porque no sabe relacionarse o porque tiene miedo al rechazo. Qué conveniente explicación. Qué perfecta manera de tranquilizar sus mentes inquietas. Incluso aquellos que se consideran manipuladores expertos, esos narcisistas que creen dominar el arte del control psicológico, interpretan el silencio como debilidad. Piensan, esta persona es fácil de quebrar, solo necesito presionar un poco más. Confunden la quietud con sumisión, la calma con cobardía. Pero hay algo que estos diagnósticos superficiales no pueden explicar. ¿Por qué, entonces, sienten esa tensión creciente en el estómago cuando se enfrentan a alguien verdaderamente cómodo en su silencio? ¿Por qué esa necesidad compulsiva de llenar el vacío con palabras, con ruido, con cualquier cosa que rompa esa presencia inquebrantable? La sociedad moderna ha construido una narrativa tranquilizadora. El silencio es debilidad, la soledad es patología, la introspección es antisocial. Esta mentira colectiva les permite dormir en paz, creyendo que tienen el control. Pero como verás, esta interpretación no solo es incorrecta, es peligrosamente ingenua, porque están confundiendo al cordero con el lobo, al prey con el predador, a la víctima con el cazador que espera pacientemente en las sombras. La verdad que la sociedad se niega a aceptar es esta. El silencio no es la marca de los débiles, sino el sello distintivo de aquellos que han trascendido la necesidad desesperada de validación externa. Y esto, para las mentes parasitarias que se alimentan del caos emocional ajeno, representa una amenaza existencial. Carl Jung, el brillante psiquiatra suizo, descubrió algo revolucionario sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas proyectan constantemente su mundo interior no resuelto sobre los demás. Necesitan reacciones, necesitan drama, necesitan el constante intercambio emocional para sentir que existen. Su identidad está construida sobre la arena movediza de las respuestas ajenas. Pero cuando se encuentran frente a alguien que ha integrado su sombra, alguien que se ha reconciliado con sus propios demonios internos, experimentan algo que roza lo sobrenatural, la presencia de una mente que no necesita de ellos para existir. Imagina por un momento a un depredador en la sabana africana. Su estrategia de caza se basa en provocar pánico, en generar movimiento caótico en su presa. Pero, ¿qué sucede cuando la supuesta víctima simplemente se queda inmóvil? Cuando no huye, no grita, no muestra señales de miedo. El depredador queda desconcertado, porque toda su estrategia se desmorona. Esto es exactamente lo que experimentan las personalidades tóxicas cuando se enfrentan al verdadero poder del silencio.
Friedrich Nietzsche lo expresó magistralmente. Quien mira largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de él. Las personas manipuladoras, acostumbradas a provocar reacciones emocionales, de repente se ven reflejadas en un espejo que no les devuelve el caos que esperan, sino su propia vacuidad. El psicólogo Robert Hare, experto mundial en psicopatía, documentó algo fascinante. Los psicópatas tienen una capacidad casi sobrenatural para detectar vulnerabilidades emocionales en otros. Pero esta habilidad depende crucialmente de las microexpresiones, de las reacciones sutiles, de esos pequeños indicadores de inseguridad que la mayoría de las personas emite constantemente. Una persona verdaderamente cómoda en la soledad ha desarrollado lo que los antiguos estoicos llamaban ataraxia, la imperturbabilidad emocional, no porque sea insensible, sino porque ha aprendido a observar sus propias emociones desde una distancia segura, sin ser arrastrado por ellas. Esta es la razón por la cual los narcisistas, esos vampiros emocionales que se alimentan de la atención ajena, experimentan una forma peculiar de tortura cuando no pueden leer a alguien. Su software mental, diseñado para explotar debilidades emocionales, simplemente no encuentra puntos de entrada. Arthur Schopenhauer, en su obra El arte de tener razón, describió cómo los manipuladores utilizan estratagemas específicas para desestabilizar a sus oponentes. Pero todas estas técnicas requieren una condición fundamental: que la víctima reaccione emocionalmente. Sin reacción, sin drama, sin el combustible del caos emocional, el manipulador queda expuesto en su propia desesperación. Hay algo profundamente primitivo en esta dinámica. En las estructuras tribales ancestrales, el silencio prolongado era interpretado como una señal de peligro inminente. Los guerreros más temidos no eran los que gritaban antes del combate, sino aquellos que permanecían en absoluta quietud, con una calma que sugería una confianza mortal en sus propias capacidades. Esta memoria ancestral permanece grabada en nuestro ADN psicológico. Cuando alguien mantiene un silencio profundo y confortable, activa alarmas primitivas en el cerebro reptiliano de quienes lo observan. No pueden categorizar esta presencia. ¿Es sumisión o es poder? ¿Es debilidad o es fortaleza concentrada? La ambigüedad es insoportable para las mentes que necesitan control. Los manipuladores son en esencia adictos al control predictivo. Necesitan saber cómo vas a reaccionar para poder anticipar su próximo movimiento. El silencio los priva de esta información crucial, dejándolos navegando a ciegas en territorio desconocido. Michel Foucault, el filósofo francés, analizó cómo el poder real no se manifiesta a través de la fuerza bruta, sino a través del control de la información y la capacidad de mantener la incertidumbre en el otro. Quien permanece en silencio controla toda la información de la interacción, mientras que quien habla compulsivamente se va delatando con cada palabra. Pero hay una dimensión aún más profunda en este fenómeno. Las personas que han aprendido a sentirse cómodas en la soledad han desarrollado lo que podríamos llamar autosuficiencia existencial. No necesitan la aprobación, la atención o incluso la compañía de otros para sentirse completas. Esta completitud interna es quizás la forma más pura de poder que existe. Y aquí radica el verdadero terror de las personalidades parasitarias. Se dan cuenta, aunque sea inconscientemente, de que están frente a alguien que no los necesita. Toda su identidad está construida sobre ser necesitados, sobre generar dependencia emocional, sobre crear vacíos que solo ellos pueden llenar. Cuando se encuentran con alguien que ya está lleno, que ya está completo, que ya ha encontrado la paz en su propia compañía, experimentan algo que bordea el pánico existencial. Porque si esta persona no los necesita, ¿qué valor tienen realmente? ¿Qué poder poseen si su influencia es irrelevante? El silencio, entonces, no es pasividad. Es la manifestación externa de una revolución interna completada. Es la evidencia visible de alguien que ha ganado la guerra más importante de todas. La guerra contra sus propias inseguridades, sus propios miedos, su propia necesidad desesperada de validación externa.
Y esto, para quienes todavía están atrapados en esa guerra, es absolutamente aterrador. Ahora que comprendes la verdadera naturaleza del poder que reside en el silencio, la pregunta inevitable surge: ¿cómo desarrollas esta capacidad? ¿Cómo te conviertes en alguien genuinamente cómodo en la soledad, en lugar de simplemente fingir serenidad mientras internamente luchas contra la ansiedad? La respuesta no es lo que la mayoría espera escuchar. No se trata de técnicas superficiales de autocontrol o de fingir indiferencia. Se trata de un proceso de alquimia interna que los antiguos maestros llamaban la gran obra, la transformación del plomo de la inseguridad en el oro de la autosuficiencia genuina. El primer paso en este camino requiere una honestidad brutal contigo mismo. Debes reconocer y aceptar todas las partes de tu personalidad que has estado rechazando o negando. Carl Jung lo llamaba integración de la sombra, y es quizás el trabajo psicológico más difícil que un ser humano puede emprender. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de sus propios aspectos oscuros, su capacidad de crueldad, su egoísmo, sus impulsos destructivos, sus miedos más profundos. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. No puedes trascender aquello que no has integrado primero. No puedes ser genuinamente poderoso mientras partes de ti mismo permanezcan en guerra civil interna. El proceso comienza con lo que los monjes budistas llaman meditación de autoobservación. Pero no te confundas con las versiones comercializadas de mindfulness que abundan en aplicaciones móviles. Se trata de algo mucho más profundo y, francamente, más perturbador. Debes aprender a sentarte en completo silencio, no 5 o 10 minutos, sino el tiempo suficiente para que todas tus defensas psicológicas se desmoronen. 30 minutos, 1 hora, hasta que los pensamientos compulsivos, las ansiedades reprimidas y los miedos enterrados emerjan a la superficie como burbujas de gas desde el fondo de un pantano. La mayoría abandona en este punto. Es demasiado incómodo, demasiado confrontativo. Prefieren el ruido constante, las distracciones infinitas, cualquier cosa que los mantenga alejados de este encuentro inevitable consigo mismos. Pero aquellos que persisten descubren algo extraordinario, que pueden observar sus propios pensamientos y emociones como un científico observa especímenes bajo un microscopio. Esta separación entre el observador y lo observado es el nacimiento de la verdadera libertad interior. El segundo elemento crucial es lo que Séneca, el filósofo estoico, practicaba religiosamente: la premeditatio malorum, o visualización de adversidades. No se trata de pesimismo, sino de inmunización psicológica. Cuando mentalmente ensayas las peores situaciones posibles y tu respuesta serena ante ellas, desarrollas una confianza inquebrantable en tu capacidad de manejar cualquier crisis. Esta práctica tiene un efecto secundario fascinante. Elimina gradualmente la necesidad desesperada de aprobación externa. Cuando has confrontado tus peores miedos en la privacidad de tu mente y has encontrado que puedes sobrevivir a ellos, la opinión de otros pierde su poder tiránico sobre ti. El tercer pilar de esta transformación implica lo que los antiguos griegos llamaban kenosis, el vaciamiento deliberado del ego inflado. Esto significa desmantelar sistemáticamente todas las identidades falsas que has construido para impresionar a otros o para ocultar tus inseguridades. ¿Eres realmente tan inteligente como aparentas? ¿Tan exitoso como proyectas? ¿Tan confiado como finges ser? El proceso de kenosis requiere que deseches todas estas máscaras y te enfrentes a la realidad desnuda de quien eres, sin adornos ni pretensiones. Este paso es particularmente aterrador porque implica una muerte simbólica del ego tal como lo conoces. Pero de esta muerte emerge algo infinitamente más poderoso, una personalidad auténtica que no necesita defenderse constantemente porque no tiene nada que ocultar. El cuarto elemento es el desarrollo de lo que podríamos llamar presencia gravitacional. Así como los planetas más masivos
Ejercen una influencia gravitacional más fuerte. Las personas que han completado este trabajo interno desarrollan una presencia que naturalmente atrae y comanda respeto sin esfuerzo consciente. Esta presencia surge de la congruencia absoluta entre pensamiento, emoción y acción. No hay conflicto interno, no hay contradicciones entre lo que piensas, sientes y haces. Esta alineación interna se percibe subconscientemente por otros como una forma de poder casi magnético. Finalmente, debes cultivar lo que los taoístas llamaban Wu Wei, la acción sin forzar, el poder que surge de la no resistencia. Esto significa aprender a responder desde un lugar de calma, centrada en lugar de reaccionar desde la ansiedad o el miedo. Cuando alguien te provoca, en lugar de responder inmediatamente desde la emoción, creas un espacio de silencio donde puedes elegir conscientemente tu respuesta. Esta pausa, este momento de consideración silenciosa, es donde reside tu verdadero poder. El resultado final de este proceso no es la frialdad emocional o la indiferencia. Es algo mucho más sofisticado, la capacidad de sentir profundamente sin ser controlado por esas emociones, de cuidar genuinamente sin necesitar desesperadamente, de amar sin depender. Cuando alcanzas este estado, tu silencio ya no es ausencia de palabras, se convierte en la presencia tangible de un poder que no necesita anunciarse, porque simplemente es. Cuando hayas completado esta transformación interna, cuando hayas atravesado el fuego de la autoconfrontación y emergido del otro lado, experimentarás un estado de ser que la mayoría de las personas jamás conocerá. No es arrogancia, no es frialdad calculada, no es indiferencia fingida. Es algo infinitamente más poderoso, la paz del guerrero que ha conquistado su único enemigo verdadero, él mismo. Tu presencia física cambiará de manera perceptible. Las personas notarán algo diferente en ti, aunque no puedan identificar exactamente qué es. Tu forma de caminar será más pausada, más deliberada. Tu mirada será más directa, más penetrante, pero sin agresividad. Habrás desarrollado lo que los antiguos samurái llamaban Sanshin, un estado de alerta relajada donde estás completamente presente sin tensión. En las conversaciones, ya no sentirás esa compulsión nerviosa de llenar los silencios. Podrás escuchar verdaderamente, no solo esperar tu turno para hablar. Cuando hablas, tus palabras tendrán peso porque emergen del silencio, no del ruido mental constante. Las personas empezarán a prestar más atención a lo que dices, precisamente porque dices menos. Los manipuladores, esos depredadores sociales que antes veían en ti una presa potencial, comenzarán a evitarte instintivamente. Su radar psicológico ya no detectará las señales de vulnerabilidad que solían explotar. Es como si te hubieras vuelto invisible para sus estratagemas, pero no por ocultarte, sino por ya no emitir las frecuencias emocionales de las que se alimentan. Experimentarás una forma peculiar de libertad, la libertad de no necesitar impresionar a nadie. Esta liberación de la tiranía de la opinión ajena te permitirá tomar decisiones basadas únicamente en tu propio juicio y valores internos. Ya no serás rehén de la aprobación externa, y esta independencia se traducirá en una confianza genuina que otros perciben como magnetismo natural. En situaciones de conflicto o crisis, mientras otros se desmoronan en pánico o reaccionan con histeria, tú permanecerás como una roca inmóvil en medio de la tormenta. Esta estabilidad emocional no solo te beneficiará a ti, sino que creará un efecto gravitacional donde otros naturalmente buscarán tu presencia y tu consejo. Paradójicamente, al volverte completamente cómodo con la soledad, las relaciones genuinas comenzarán a fluir hacia ti más naturalmente. Las personas auténticas reconocen y respetan la autenticidad. Ya no atraerás a los necesitados emocionales o a los vampiros psíquicos, sino a individuos que, como tú, han hecho su propio trabajo interno. Tu productividad y enfoque se multiplicarán exponencialmente. Sin el ruido constante de la inseguridad interna, tu mente podrá concentrarse con una intensidad láser en lo que realmente importa.
Ya no desperdiciarás energía mental en preocupaciones sobre qué piensan otros o en escenarios catastróficos imaginarios. Desarrollarás lo que podríamos llamar visión de rayos X emocional. Podrás ver a través de las máscaras sociales, detectar las motivaciones ocultas, reconocer las manipulaciones antes de que se desarrollen completamente. Pero esta percepción no te volverá cínico, sino simplemente más sabio en la selección de con quién inviertes tu tiempo y energía. El resultado final es una forma de poder que no necesita ser demostrado porque simplemente es. Como un campo magnético invisible pero innegable, tu presencia influirá en cada habitación a la que entres, en cada conversación que tengas, en cada relación que cultives. Has conquistado el territorio más difícil de todos, tu propio mundo interior. Y desde esa fortaleza inexpugnable, el mundo exterior ya no puede tocarte sin tu permiso. Este conocimiento que acabas de recibir no es entretenimiento, es un mapa hacia una transformación que pocos se atreven a emprender. La mayoría preferirá seguir siendo víctimas de sus propias reacciones emocionales, prisioneros de la necesidad desesperada de aprobación ajena. Pero tú has llegado hasta aquí, eso te distingue. Si este contenido ha resonado en las profundidades de tu ser, si reconoces la verdad en estas palabras, entonces formas parte de una minoría selecta que está lista para el verdadero poder. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones. Porque el camino hacia la maestría interior apenas ha comenzado y los secretos más profundos aún están por revelarse.